los adolescentes y los niños. Y pues bueno, presentarme rápidamente, pues soy Jesús Buenrostro y tengo ya prácticamente 12 años trabajando con adolescentes, con familias. Las familias, pues obviamente es el resultado del trabajo con adolescentes porque tiene que hacerse un trabajo en conjunto. Y bueno, ya desde hace algunos años he venido compartiendo herramientas con los papás y buscando. La verdad es que este trabajo es casi todo el tiempo. Todo momento estoy compartiendo con los papás, pues herramientas, algún libro, algo que nos pueda ayudar. Y a veces recibo mensajes a las 12 de la noche y digo, si tengo el espacio para poder contestarlo, lo hago, pero estoy constantemente apoyando a las familias. Y pues muy feliz de que estén aquí. Estamos los que necesitamos estar para aprender. Y de verdad es que si después de este conversatorio se llevan una semillita sembrada, pues ya estamos desde el otro lado para poder apoyar a nuestros hijos, para poder apoyar esto. Yo, en mi caso, no soy papá, pero desde que empecé los talleres también empecé una investigación de campo de cuáles son las necesidades de los hijos, cuáles son las necesidades de los padres, cómo poder cubrir esas necesidades y a través de herramientas poderosas que nos puedan ayudar pues a encontrar respuestas en este trabajo. Primero, en que los papás se den permiso también de tener un trabajo personal y poder encontrar ciertas respuestas en esto. Y pues bueno, me gusta siempre empezar con una afirmación y me gustaría que afirmáramos juntos, así cerrando brevemente los ojos y escuchando. El que puedan cerrarlos, ya se aparece en la pantalla. Sí. Ok, cerremos los ojitos tantito y afirmemos juntos. Hoy aprendo nuevas maneras de aprender a guiar a mis hijos. Soy flexible, armoniosa y capaz. Otra vez, así que lo puedan resonar dentro de ustedes. Hoy aprendo nuevas maneras de aprender a guiar a mis hijos. Soy flexible, armoniosa y capaz. Listo. ¿Cómo nos sentimos? Está padrísimo que nosotros trabajemos afirmaciones. Yo las afirmaciones es algo que es mi pan de todos los días. Trato muchísimo de poder compartir estas reflexiones o estas frases porque estas nos ayudan muchísimo a afirmar lo que sí queremos que suceda. Porque todo el tiempo estamos concentrados en lo que no queremos, ¿no? No quiero que mis hijos se comporten de esta manera, no quiero que pase esto, no quiero esto. Entonces, todo lo vamos enfocando en lo que no queremos. Y entonces las afirmaciones nos ayudan muchísimo. Y si desde que te levantas empiezas a hacer una afirmación en positivo, en presente y para ti, va a ser maravilloso. Yo creo que en estas conversatorios que ya han tomado con Inoska, ya saben un poquito el tema de afirmaciones y si no, pues aquí está el nosotros poder hacer una afirmación, ¿sale? ¿Por qué los hijos no pueden ser nuestros amigos? Hay muchísimas razones por las cuales nuestros hijos no pueden ser nuestros amigos y quiero enfatizar como las principales. Uno, los lazos de confianza no son los mismos. Cuando nosotros tratamos a un amigo, con un amigo nos podemos desahogar de todas esas cosas tóxicas que tenemos, de todas esas situaciones, y si lo hacemos con nuestros hijos, el ejemplo que estamos dando con ellos es de que siempre estamos pasando por momentos difíciles y que no los podemos solucionar. ¿Qué es lo que pasa con ello? Que estamos programando su mente para tener muchos problemas y que no los puedan solucionar, porque esto viene con patrones repetidos muchísimo. A nivel generacional, si nosotros estamos hablando de que nuestros padres están como en un organigrama, está el gerente y abajo están los empleados o los colaboradores, de igual manera funciona en el tema de los papás. Igual está el papá, arriba están los abuelos, y entonces el nivel de jerarquía necesita estar muy bien nivelado en ese aspecto. Aparte, las relaciones entre padres e hijos, pues no son iguales como te la puedes llevar con un amigo en algún momento. Los niveles de jerarquía se modifican y por supuesto, y esta es la principal, se pierde el control. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos actuando realmente en el papel que necesitamos tener.
Y muchas de las ocasiones creemos que el ser padres es ser personas que tienen que imponer lo que ellos quieren o de una manera coercitiva el poder tratar a nuestros hijos. ¿Y qué pasa aquí? Que al momento en que nosotros nos bajamos en el nivel de amigos, pues prácticamente se pierde el control. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos mucho en ese papel. Y más profundamente de ser padres, también el ser guías. Porque el ser guías a veces se nos olvida que en algún momento nuestros hijos necesitamos soltarlos. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en este papel. Y quiero hacer un pequeño ejercicio para revisar los comportamientos de nuestros hijos y que nos ayude mucho a comprender por qué es importante que nosotros seamos esos guías para nuestros hijos. Espero por ahí que tengan una libretita, una hoja, algo en que anotar, porque este ejercicio nos va a pegar un poquito, pero nos va a ayudar a entender realmente cuál es nuestro papel como papás. Entonces vamos a poner esta tablita, en vez de papá y mamá, lo vamos a cambiar a nuestros hijos, ¿ok? Este ejercicio regularmente se hace para nosotros comprender a nuestros padres, pero si nosotros en vez de papá o mamá le vamos a cambiar justamente el tema de ser hijos. Entonces vamos a hacer una tabla donde venga solamente mi hijo. Si son 3 hijos, pon los nombres de tus 3 hijos. Si son 4 hijos, pon los nombres de tus 4 hijos. Y abajo del nombre de tus hijos, pon el real y el ideal. Acá abajo de cada nombre. No sé si se esté entendiendo un poquito, pero es en la parte de arriba, por ejemplo, donde dice papá, vamos a poner el nombre de nuestro hijo, Marco, Cristian, Juan, como ustedes quieran, el nombre de su hijo. Y en la parte de abajo, real e ideal, junto. Vamos a tomar unos momentitos. Va a sonar como un buzón de quejas al principio, pero va a ser poderoso porque nos va a ayudar a identificar ciertas cosas, ¿ok? Ahorita lo estamos ubicando este ejercicio, por supuesto, a los hijos, pero también tiene que ver con cualquier tipo de relación. Los amigos, la pareja, los hijos, el jefe, quien ustedes quieran, en algún momento si quieren hacer este ejercicio, igual pueden tomarle screenshot de la pantalla para que tengan la imagen. ¿Ok? ¿Ya tienen listos los nombres de los hijos? Acuérdate, en la parte de arriba el nombre de tu hijo y abajo real e ideal. Vamos a hacer primero la lista del real. Del real lo vamos a enfocar en lo que no nos gusta de nuestros hijos. Que tu hijo es qué o es cómo. Igual lo puedes poner así, mi hijo es berrinchudo, no hace caso, es muy flojo, lo que tú quieras. Aunque suenen palabras negativas, tienen una importancia el que nosotros seamos honestos y la podamos poner. Aquello que no nos gusta, ese es el real. Por supuesto que muchas de ustedes van a decir en algún momento, es que mi hija o mi hijo es maravilloso, es poderoso. Eso es lo positivo y eso es lo funcional en tu hijo. Padrísimo, manténlo así. Nada más que ahorita nos vamos a enfocar en lo que no nos gusta. Muy posiblemente te salga un pergamino
de la lista, pero tú escríbele todo lo que quieras. Este ejercicio también lo practico, por supuesto, con los adolescentes. Y los adolescentes, cuando hablan de papá y mamá, hacen unas listototas del tamaño del mundo. En lo que no les gusta de sus papás. ¿Mande? Me imagino. Sí. Por eso le llamo el buzón de quejas. ¿Listos? ¿Alguien quiere compartir alguna de sus palabras que escribió? Sin juicio, ¿eh? Acuérdense que aquí no vamos a hacer una crítica de si está bien o está mal, simplemente es verlo con claridad para nosotros poder observarlo desde otro punto de vista. Bueno, yo puse de una de mis hijas que es muy fresca. O sea, para nosotros acá en Panamá fresco es como que no le importa nada. O sea, ella, la vida, si se cayó un plato, que se caiga. Si llueve, que llueva. O sea, ella es fresquísima. Le vale. Le vale, exacto, le vale. Todo le vale. Ok. ¿Alguien más? Por lo menos unas 5 que participen. Yo puse desordenado, desafiante y amargado. Ok, muy bien. Yo tengo a una que es, o sea, mis dos hijos son opuestos, ¿no? Cuando uno es arrepinchoso, el otro es el extremo, que es totalmente quieto. Cuando uno es, no es organizado, el otro es organizado al extremo. Entonces, lo que tengo en uno, el otro se va para el otro extremo. Ok, muy bien, muchas gracias. Hola, yo puse mal genio, desorganizada, no presta atención, no cumple con los deberes del hogar. Ok, muy bien. Y yo ¿Alguien puse, más? flojo, irresponsable y callejero. Ok, Yo puse de una de mis hijas que es grosera, que es floja, desordenada y que no presta atención. ok, muy bien. Por ahí Xiomara nos escribe, mi hijo es flojo, mentiroso y no atiende los deberes. ¿Alguien más? Yo puse explosivo, inseguro y lento. Ok, muy bien. Gracias. Solo tengo un hijo y bueno, yo puse que es que no le gusta bañarse. No se baña. Ok. ¿Por flojera? ¿Por descuidado? Porque le da pereza, no le gusta bañarse, pues. Por flojera. Ok. Muy bien. Y ahora vamos a hacer en la otra lista cuál sería el hijo ideal. Que fuera cómo. También a lo mejor ahí va a salir una lista. Está bien. Para ese hijo, para ese término medio, ¿será que voy a tener entonces mi tercer hijo? Pues yo Porque creo. uno es un extremo, el otro es el otro. Entonces, para buscar el medio voy a tener el tercer hijo. Te falta el equilibrio. Yo tengo una pregunta. En el hijo ideal ponemos, digamos que lo ideal de una de las características que pusimos, o tiene que ser, o no tiene Lo que que a ser. ti te gustaría en general. Porque a lo mejor lo que no te gusta puede ser que no sea lo mismo que tu hijo ideal. Ok, ¿Me gracias. explico? Adelante.
Y como les comento, pueden hacer esta lista para el esposo, para la mamá, para el papá, para lo que ustedes quieran. Esta lista tiene que ver mucho con el tema de relaciones. Por ahí ya nos están compartiendo. El hijo ideal sería responsable, honesto, cooperador, cooperativo. ¿Alguien que quiera compartir? Yo puse respetuosa, honesta, ordenada y responsable. Ok. Muchas gracias. Yo puse atento, positivo y escuchar. Ok. Oye, yo me acabo de dar cuenta que estoy bastante contenta con mis hijas, porque casi no le puse nada, solo cada una de ellas puse una cosa, y de hecho una de las cosas que puse de una de ellas es que me gustaría que fuera menos bondadosa, porque al ser demasiado buena, a veces me molesta que los demás se aprovechen de tanta bondad. Ok. Gracias. Por aquí alguien ya está compartiendo. Destacado escolar, organizado, con iniciativa, seguro. Ok. ¿Alguien más? La belleza es que todos tenemos oportunidad de compartir, así que entre más Yo estoy información como Nino. tengamos de esto es mucho mejor. ¿Mandé? Yo soy como Nino. Hay uno que le puse más, pero no porque tenía más cosas, sino porque no sabía explicar cómo era el ideal, o sea, qué era el punto específico. Ok. Y en los tres lo que concuerda es el orden, ordenado. Ok, muy bien, muchas gracias. Por aquí dice, yo también me percato que mi hijo tiene muchas cualidades maravillosas. Muchas gracias. Rita nos comenta responsable, cooperador, organizado en su tiempo. Muchas gracias. ¿Listas? Bueno, les voy a pedir que observen muy fijamente esa primera lista del hijo real, de lo que no les gusta, y vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad. Primero es darnos cuenta qué hemos hecho nosotros para generar un hijo así. Ya los vine a sacudir seguramente con esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros para generar unos hijos así? La pregunta sería, ¿qué no has hecho? Podría ser también, ¿qué no has hecho? ¿De qué se dan cuenta con esta primera pregunta? Muy seguramente a lo mejor algunas frases o palabras que eligieron dicen, yo no tengo nada que ver con esto, pero busquemos aquellas que sí van en nuestra responsabilidad y que hemos hecho nosotros. Tal vez en algunas situaciones no hemos puesto disciplina, no hemos aprendido a poner límites. ¿Qué es lo que no hemos hecho entonces? Podría ser que hay cosas que realmente, o sea, yo no puedo cambiar sus personalidades. Cada uno vino con su chip y yo lo que tengo es que ser flexible, resiliente, yo no sé, porque ya le digo, yo tengo dos extremos. Entonces, miro para un lado y grito una cosa, y miro para el otro lado y grito otra. Entonces,
realmente, ¿qué voy a hacer? Ya vinieron así, me toca arreglarlo, o sea, no arreglarlo, sino pues enseñarles o guiarlos dentro de lo que para mí, mi concepto de lo que es bien, con amor, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, claro. Y que en muchas ocasiones también es importante enseñar disciplina porque hay cosas que aprenden, de lo que ellos observan en su esfera en la que ellos conviven todo el tiempo. Entonces, si a veces ve que el hermano es flojo, por ejemplo, o no hace algo, y ellos también entonces se acostumbran a hacerlo. Por eso pasa que hay extremos en algún momento. Pero esto es importante empezar como a aplicar ciertas disciplinas. En la disciplina positiva, justo se habla de empezar a crear hábitos. Los niños, los que empiezan desde que nacen hasta los 7, 8 años más o menos, nosotros podemos empezar a hacer una programación para crear ciertas disciplinas que sean positivas para su vida. Pero ahorita que seguimos comentando esto, me gustaría escuchar los comentarios de las demás y que podamos hacer match con esta información, ¿sale? ¿Quién más por ahí? ¿De qué se dan cuenta con la primera? Bueno, yo creo que estando todos los que estamos aquí, denota que estamos haciendo algo que contribuya a nuestra formación para ser a su vez nosotros mejores madres y padres. Así es. Por eso es importante el saber qué no estamos haciendo con ellos, como lo decía Ninoska al principio, es qué no estamos haciendo con ellos y qué sí estamos haciendo para generar este tipo de situaciones también. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo pienso que a veces nosotros mismos somos el ejemplo de algunas situaciones. Ok. Muchas gracias. Jesús, quiero hacerle una pregunta. Claro. Mi hija ya es una persona adulta. Ok. Los parámetros que puse en las cosas reales, ella se volvió muy grosera, muy vulgar, no respeta, no valora, no me valora. Entonces, cada que pasa algo, yo siempre he aprendido de que yo soy la responsable de muchas cosas, pues yo soy la adulta. Lo que usted acaba de preguntar. Y cada que esto pasaba, yo decía, siempre que veía esta situación, yo decía, ¿qué fue lo que yo no hice para que esto pasara? ¿O qué fue lo que yo hice? Y yo me hago algo como usted hace así, y yo vengo y pongo como en una balanza, lo más y lo menos. Y yo decía, ok, en mi caso, yo nunca he sido grosera. Porque cuando iba a decir ella una grosería, una vulgaridad, como dicen los mexicanos, o sea, se le sale se nos sale. Entonces, yo venía y le daba en la boca y le decía, esa palabra no se dice en mi casa. Si yo no la digo, usted no tiene por qué decirla. Entonces, en la escuela los muchachos ven, escuchan y quieren copiarlo en la casa. A mi hija a los 3 años me pasó, ella me dijo, chucha, lo que dicen. Entonces le di con la boca así y me quedó mirando y le dije, nunca más, si usted ve que yo no digo esto, ¿por qué usted lo tiene que decir? En mi casa no se habla así. La crié así, fue así, muy bien, pero después se volvió que yo digo, Dios mío, culebras y sapos salen de su boca. Y como ya está adulta, yo digo, ¿qué puedo hacer? Yo doy la vuelta. Cuando se pone así, yo doy la vuelta. Porque ella dice que no va a cambiar. O sea, yo digo, no es cambiar, porque tiene hijas y es lo que tú, es lead by example, o sea, sé el ejemplo a seguir. Lo que tú enseñas ahora es lo que te vas a... Ahora, si tú estás haciendo las cosas como padre, tomas tu responsabilidad. ¿Qué tú has hecho para que esto pase? ¿O qué no has hecho para que esto pase? Así es. Y si, en mi caso, si yo estoy viendo y siempre veía esto, yo siempre decía, pero a ver, si esto no lo hice, esto tampoco, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento de la vida pasó esto?
Pero ahora yo dije, bueno, ¿sabe qué? Son decisiones, ya ella es adulta, que la vida le enseña, porque tampoco no puedo estarme quedando ahí dándole los vicios. Ya no, ya toma sus decisiones. Sí, claro, y tampoco es vivir con la culpa, ni mucho menos, al contrario, ya está en una edad en la que la madurez Sí, le va a enseñar a golpes o con exacto. amor, pero le va a enseñar. Le va a enseñar, correcto, porque yo dije, o en cualquier etapa de su vida, en su trabajo, con su entorno, con cualquiera, se va a reventar, pero ni modo, la persona, el ser humano aprendemos. Muchas personas aprenden con ejemplos ajenos. Por lo Así es, general, aprendemos con nuestros propios tropiezos. así es. Ahorita seguimos platicando un poquito de eso y me gustaría saber quién más quiere compartir sobre el tema de la Pues, pregunta. César, ¿puedo compartir? Claro, Hola, por supuesto. Sí. ¿qué tal? Mira, me ha sucedido, y eso me ha ido pasando hace un par de meses para acá, que me he vuelto un poquito más consciente de mí misma y me he dado cuenta de que mi hijo es como en muchas cosas es como un reflejo mío, y él me lo dice. Entonces me dice, le digo, Johan, pero, ¿por qué me reaccionas así? Pero tú también. Y yo, me segundos y digo, pero caramba, tienes razón. Me ha pasado al ir siendo un poquitito más consciente, al ir como poniendo atención, que él, si le doy la oportunidad, me dice a mí que yo hago lo mismo. Entonces es como un mini espito en algunas cosas. En otro es como a la inversa. Entonces, eso lo he venido viendo, he estado leyendo un poco de eso y aprendiendo, y me parece que en efecto, en la mayoría de los casos, pues porque yo no soy una experta, los pelados, nuestros hijos son nuestro reflejo, o igual o a la inversa, y a la inversa puede ser algún tipo de rebelión, y lo que no nos gusta en ellos, no nos gusta de nosotros tampoco. Entonces, yo estoy acá a aprender un poquitillo más. El mío está entrando a la adolescencia, entonces ahí hay una mezclita interesante de unas hormonas y de ya no está en una posición ¿cómo te digo?, de obediencia y sumisión. Que Claro. entiendo que está entrando en una edad donde están buscando su independencia, su identidad y una serie de cositas ¿Qué edad interesantes, como tiene? digo yo. Entonces, yo estoy a 13. Ok. 13, ya no, tengo como 3 años que no me deja verlo, ya bañándose en la ducha, ya no puedo entrar al cuarto sin tocar y un montón de cosas. Y me molestan, pero yo también le pido que toque la puerta de mi cuarto. Entonces, estoy aquí pues para escucharte, para ver y decirte que entre más conscientes nos volvemos, nos damos cuenta que lo que no nos gusta de los pelados no nos gusta de nosotros, si no, no lo viéramos. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, pues la comparto y estoy aquí para aprender. Creo que Muchas entre más gracias. sepa, más lo puedo concientizar y más cuenta me doy también de las cosas que no estoy haciendo, las cosas que estoy haciendo y se están reflejando en mi hijo para mí. Eso es lo que quería compartirte. Muchas gracias. De hecho, en la etapa de la adolescencia hay la primera etapa, que es la fase número 1, la fase más peligrosa en la adolescencia, peligrosa hablando en el aspecto de que hay una revolución en ellos, donde están empezando con una identidad. Empieza más o menos desde la preadolescencia, que inicia a los 11 años, termina a los 14, 15, porque es un desarrollo emocional, mental, físico, y esa es la primera etapa en la que hay un reconocimiento de identidad. La segunda etapa es donde empieza la exigencia de su libertad, que es donde ellos quieren empezar a salir, donde ellos se integran a grupos sociales. Aparecen un montón de episodios también muy complicados, pero no tan complicados como la primera adolescencia. Y la tercera etapa de la adolescencia ya es la preparación para los que entran al tema de la universidad, de estudios más avanzados, y ya justamente termina la adolescencia a los 23. Se dice mucho que la adolescencia termina cuando tienen su mayoría de edad, pero no es así. La etapa de madurez a nivel mental se empieza a nivelar
porque el crecimiento cerebral es desigual totalmente. Entonces se empieza a nivelar y a hacer un crecimiento ya integral a partir de los 22, 23 años. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, sí, yo quería comentar que realmente cada papá enseña o deja de enseñar con las herramientas que tiene en su momento. Entonces, como no hay un manual perfecto como para educar a los hijos, entonces lo hacemos desde la manera que nos criaron a nosotros o los parámetros, por decirlo así, que nos criaron a nosotros, y entonces nosotros vamos a criar a nuestros hijos quizás bajo esos mismos parámetros, esas mismas reglas, esas mismas costumbres, diría yo. Entonces, sin etiquetar si son buenas o malas, y algunas otras, como dijo alguien aquí, con el ejemplo, ¿no? O sea, no hagas lo que digo, sino haces lo que hago. Entonces, más que todo, pienso que por ahí también va la cosa. Así es. Llegar a la edad de 23 años es un indicio de que el adolescente que ya se convirtió en adulto ya necesita empezar a tener absoluta y total decisión de sus propias situaciones. Por eso es importante que apliquemos la típica frase de te acompaño, pero ya no te cargo. Porque ya no es necesario cargarte, porque tú puedes empezar a encargarte de tus situaciones. Y bueno, ahorita seguimos platicando de eso. Hay mucho tema, la verdad es que el tema de los papás es súper vasto, súper amplio, pero hay ciertas situaciones o ciertas disciplinas que nosotros necesitamos empezar a aplicar con los hijos. ¿Alguien más para cerrar con el tema del hijo real? A mí, ¿sí? Adelante, Beli. Sí, bueno, en mi caso, al meter eso en la balanza sería el tiempo de calidad, lo que ocasionó ciertas características, la falta de comprensión de ese amor incondicional en todo momento, la rigidez, un duelo prolongado que viví después de la muerte de mi padre, y una incertidumbre también prolongada en el momento en el que fui madre de cuates, que me costó mucho trabajo comprender que yo había sido elegida para ser madre de cuates. Entonces luché mucho contra eso hasta que lo tomé como una gran fortuna. Y ahorita tienen 8 años ellos y 13 el grande. Gracias. Muchas gracias. ¿Tres cuates mellizos? ¿Dobles? Sí. Otra cuestión, Jesús, es hablando de lo que acabas de decir con respecto, es como llegar a tener un equilibrio, pero imagínate cuando tú eres papá y mamá, porque ese fue mi caso. Yo fui papá y mamá para mi hija, porque su papá murió muy joven, entonces ella estaba muy pequeña. Entonces es como tratar siempre de mantener ese equilibrio, porque me la pasé toda la vida en eso. A ver, ¿qué es mejor? ¿Qué no? ¿Cómo poder darle eso? Darle, pero no regalarle, no enseñarle los parámetros. Y es difícil, es uno ponerse, como dice, llevar ese equilibrio y dar lo mejor de ti para que siga su camino. Claro. Bueno, lo importante ahora es poder trabajar el pasado, pero ya no empezar a visualizarlo de manera a que siga afectando esa parte, sino el cómo empezar a poner parámetros diferentes a partir de este momento. ¿Por qué? Porque no vas a dejar de ser su mamá, definitivamente. Sin embargo, es importante que ahora empecemos nosotros a manejar otro tipo de circunstancias o situaciones que le lleven a entender que este es el modelo de educación que tú estás manejando con ella y la disciplina que necesita empezar a manejar. Sin embargo, llega una edad en la que ella necesita empezar a asumir sus consecuencias. Y para eso es importante que ella se haga responsable. ¿Por qué? Porque si en algún momento estamos buscando la manera de seguir apoyando, de seguir ayudando,
no le estamos permitiendo que tenga un crecimiento, sino seguimos haciendo las cosas por ella. ¿Sí me explico un poquito? Ahorita vamos a entender No, un pero en mi poquito más el caso, concepto. sí, no, Jesús, pero en mi caso no. En mi caso fue que la edad que tú dijiste más o menos es de los 20, ella fue igual que yo en el aspecto muy responsable. Prefiere no pedir, prefiere luchar ¿cómo le digo? Es una mujer que se pone metas, va en base a metas, las cumple, sigue adelante, y eso es las bendiciones que yo digo, gracias Señor, por la hizo fuerte en todos los aspectos, echar para adelante, ponerse metas, ya sabe lo que quiere, ya se entiende, has logrado unas metas, va para otra, y así. Entonces, por eso digo, bendito sea. Sin embargo, las otras cosas digo, wow, ¿cómo pudiera ayudarle en eso? Ok, ahorita vamos a ver más adelante ciertas cosas más, ¿vale? ¿Alguien más que quiera opinar sobre el tema del hijo real? Bueno, a mí me gustaría comentar que evidentemente la mayoría de los rasgos negativos están alimentados también por el comportamiento de uno. Por ejemplo, muchas veces uno los consiente y después uno espera que ellos no sean exigentes. O, por ejemplo, yo en mi caso, que también fui mamá y papá, yo tenía el síndrome de mamá Superman y bueno, yo les resolvía todo, no les faltaba nada. Yo podía llegar a mi casa y arreglarla hasta las 12 de la noche y después, ahora que no les gusta ayudarme o que no se dan cuenta de que yo estoy cansada, me doy cuenta de que evidentemente ellos jamás me vieron cansada porque yo solucionaba todo a la hora que fuera. Entonces me queda clarísimo que todos esos comportamientos los generé a partir de yo querer solventar cualquier otra falta y que ellos no la notaran, ¿no? Entonces, uno tiene que también mostrar la debilidad, no debilidad, pero bueno, la humanidad de uno ante los hijos, porque uno trata de que ellos no noten que uno también tiene sus flaquezas y sus fortalezas, y también buscar un equilibrio. Por ejemplo, ahorita que comentaba una de nuestras compañeras que su hija es muy grosera y que ella no permite decir ninguna grosería. Creo que también la rigidez y la falta de flexibilidad es la que provoca esos comportamientos, porque cuando somos tan rígidos en el sentido estricto de querer que nuestros hijos sean perfectos y no permitimos que su personalidad también florezca, pues es un acto de rebeldía, como bien dijo, el querer mostrar quiénes son ellos y que uno no los limita, ¿no? Entonces creo que es cuestión de balance, de encontrar el balance, y tarda uno mucho en llegar en ese punto. Cuando uno llega a ese punto, pues ya están bastante estropeados. Entonces, bueno, es lo que yo quería comentar, y bueno, y creo que pues nunca es tarde para primero trabajar en uno, descubrir qué de las conductas que uno ha generado a través de los años ha hecho que nuestros hijos tengan esos rasgos que pues no nos gustan, pero que ahora forman parte de su personalidad ya, ¿no? Así es. Y la verdad es que parte de lo fundamental es no sentir culpa por lo que hicimos, sino responsabilidad de lo que vamos a seguir haciendo, para que esto nos ayude a poder generar cambios positivos y empezar en otra frecuencia. Bueno, seguimos. Muchas gracias por compartir. Seguimos con el hijo ideal. Por ahí ya algunas de ustedes ya habían compartido cuál era el hijo ideal. Por ahí pues, pudieron poner honesto, amable, cariñoso. Pregúntense en esa justa fila, chéquense bien, obsérvenla también con mucho detenimiento y pregúntense, ¿ya son ustedes eso que piden en los demás? Otra vez se vino una sacudida seguramente.
¿Alguien quiere compartir esto? Creo que ahí también se viene un conflicto, Jesús, en la cuestión de caer en el extremo de romper de tajo esa tendencia familiar que comentaba una de las compañeras. En mi caso, yo de pequeño fui totalmente obligada a ser siempre la mejor de la clase, a obtener diplomas, a sacar 10, a ser la mejor simplemente. Nos decían mis papás, ambos maestros, eres hija de maestro, tienes que ser la mejor, tienes que poner el ejemplo, y lo mismo con mis 4 hermanos. Entonces ahora como que yo cargaba con esa situación y con mis hijos fui bastante flexible en ese sentido en específico, como quitándoles esa carga que se me había otorgado a mí. Y pues me fui al extremo. Y es lo que estoy tratando de enmendar en estos momentos, pero muchas veces se va uno consciente o inconscientemente a romper de tajo cuestiones que quizás sientes todavía en los hombros a pesar de los años, ¿no? Así es. El punto aquí es poder identificarlo, y a partir de poder identificarlo, el hacer conciencia es el regalo más grande que podamos tener, porque el hacer conciencia de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, nos va a poder ayudar a poder trabajarlo y identificarlo más fácil. ¿Sale? Muchas gracias, Evelia. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Ya son ustedes eso que piden en sus hijos? Yo pienso que aquí hay un tema de que varias mamás quizás tenemos en el sentido del orden, de que siempre queremos que ellos tengan un orden o que sean bastante organizados. Y de hecho es verdad, quizás muchas de nosotros somos organizadas en algunas cosas, pero en alguna área entonces somos desorganizadas. Entonces es eso, ¿no? Entonces sí podemos ser organizadas en muchas otras áreas, pero en una que seamos desorganizadas, entonces quizás ellos copian ese modelo de ahí. Pudiera asumir yo eso, pues. Puede ser también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí a mí lo que me llamó la atención ahorita que hice este análisis es que mis 2 hijos también son opuestos. Y los 2 tienen características que me encantan y algunas que no me gustan. Pero de una de ellas, las características que no me gustan, todas creo que las tengo yo a favor. O sea, sí, lo ideal que yo quisiera, sí lo cumplo. Pero del otro, lo contrario, ¿no? Todas las que tengo para él de hijo ideal, no las tengo. Entonces me llama la atención porque estoy como polarizada completamente. Uno es un lado de la moneda y el otro del otro, mía. O sea, son lo opuesto a mí a favor y en contra. Ok. Qué bueno que lo pudiste revisar y encontrar algo ahí. ¿Alguien más? Bueno, yo en la primera pregunta, por eso dije que me di cuenta que en algunas cosas era el ejemplo, porque por lo menos en la parte de la organización y el orden, como dice Mayra, en algunas cosas sí, en otras no. Y entonces, o sea, el ejemplo que yo le doy, y yo quisiera que fueran, pero yo tampoco no lo soy. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, hola. Sí, Hola. entré un poquito tarde y entré cuando hizo lo de la lista, de la tabla de hacer las comparaciones. Y verdaderamente que uno se da cuenta que sí, uno influye mucho en lo que son los hijos ahora, pero también me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no son de parte mía también, sino que también de mi pareja, o sea, mi esposo. Y en esa parte uno dice, wow, pero si yo no soy así, pero lo aprendí porque el papá sí lo es. Y en eso también uno se da cuenta de que no es solamente uno, que por decir, yo veo en mi hija, ahora se está poniendo muy grosera, tiene 10 años, pero wow, ¿de dónde lo aprendió? La mamá grosera por muchos años y ella me veía haciéndole grosería a mi mamá. Entonces ya sé que eso venía por mi parte. O sea, hay otras cosas que hace mi hijo, que ya tiene 18 años, que digo, pero si yo no soy así, al contrario, yo soy de la persona que no sé cómo se hacen las cosas, pero me vuelvo loca hasta que no sé, o sea, hasta que no logro hacerlo.
Entonces, ¿pero por qué entonces él no puede ser así? Ah, pero entonces ya veo que el papá es más práctico, más simple. Si no se puede, no se puede. Entonces ya uno se da cuenta de que no es solamente uno que influye, sino que ellos también se relacionan con sus padres, que están aquí obviamente cuidándolo con ellos, que crían con ellos, con uno, perdón. Así que eso es lo que estoy viendo. Sí, así es. Definitivamente la esfera en la que se rodea el niño, el adolescente, el adulto, obviamente aprenden ciertas actitudes. Una vez, hace algunos años, llegó alguien al consultorio en Guadalajara y era una mamá, llegó quejándose amargamente de su hija y la verdad es que yo pensé que se trataba de un adolescente. Me dice, es que mi hija es berrinchuda, es que es esto y esto, y me hizo también la listotota, y yo nada más le hice una pregunta, ¿cómo quién? Y justamente la señora se agarró obviamente llorando y me dice, como yo. O sea, entendió que había muchas cosas ahí que tenían mucho que ver con los comportamientos de ella. Sin embargo, absorben los niños, sobre todo los pequeñitos que van en crecimiento, son esponjas, van absorbiendo los comportamientos del entorno con el que crecen. Incluso muchos se parecen a sus maestros en los comportamientos. Entonces, sí es importante el que nosotros también entendamos o aprendamos a observar el entorno en el que ellos están rodeando. Muchos de los adolescentes, cuando caen en el tema de las drogas, por ejemplo, o del tema de cortarse, del cutting y de ese tipo de cosas que son muy comunes y se están presentando constantemente, es porque no porque los adolescentes realmente quieran, sino es por un tema de acoplamiento, donde ellos van entrando a ese grupo social y para sentirse parte del grupo toman ese tipo de actitudes para sentirse que pertenecen a un grupo social. Esto se debe también a que en casa no tienen el nivel de confianza justamente que pueden tener con los papás, con mamá, y lo van y lo buscan en los amigos. Por eso el tema de la importancia de mantener los lazos de confianza con los hijos también. ¿Alguien más quiere compartir para pasar a la siguiente diapositiva? Por supuesto que estoy seguro que ya hubo algunos descalabros ahorita con este ejercicio pequeño, pero sí es importante. La verdad es que mi intención nunca es el atacar a ustedes, sino es más bien como el poder sacudirnos emocionalmente. Y a veces les digo, a veces me van a odiar porque las cosas que les comento siempre son con la libertad de la comunicación que puedo manejar, porque hacerlo suavecito y hacerlo tranquilito a veces no nos aporta esa herramienta y a veces tenemos que sacudirnos emocionalmente. Y eso quiere decir que también se está haciendo desde una forma amorosa, no quiere decir que los estoy confrontando o que sientan culpa, al contrario. Hacemos lo mejor que podemos, eso es definitivamente. Sin embargo, podemos hacerlo diferente. Yo siempre les digo a los papás que toman talleres y cursos conmigo que siempre estamos en proceso de cambio, siempre hay un proceso de cambio. Y si la forma en la que estamos enseñando a nuestros hijos a que conozcan el amor no está siendo positiva o no nos está dando los resultados que necesitamos empezar a hacerlo de una forma amorosa diferente. ¿Sale? Seguimos y vamos a hablar un poquito, perdón, de el pasado versus actualidad. ¿Alguien se acuerda cuál era el modelo de enseñanza? De cómo nos enseñaron en el pasado, aparte de la chancla y el cinto, independientemente de eso, cómo nos enseñaban a nosotros al comunicarnos cómo se comunicaban nuestros papás con nosotros. ¿Alguien recuerda más o menos? Bueno, a ver, adelante. Perdón. Por lo menos en mi casa no teníamos voz ni voto. El papá era el que decía cómo era y punto. Ok, con temor, por ahí dicen también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Solo con la mirada.
Con la mirada ya sabía que tenías que salir y no podías opinar. Era Y la dictatorial 100%, o sea, eso era, ahí no había, o sea, era lo que mamá dice y punto. Y yo me escucho a veces hablando con mis hijas, imponiéndoles mi punto de vista, y así como que les estoy hablando y de repente oigo el eco acá de mi mamá diciéndome lo mismo, y de verdad como uno copia los patrones, y es tan impresionante de que te crees mamá muy liberal y muy abierta y todo eso, y de repente escuchas hablando, o sea, el eco de lo que aquí, te lo juro, es como oír a mi mamá decirme y yo repitiendo, como si ella me estuviera diciendo el speech. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir por aquí? Hay varios comentarios, voy a leerlos rápidamente. Sin Dice embargo, a Evelia, mí también me dieron la oportunidad de elegir, o sea, tenía una guía, pero igual mi opinión contaba. dice por ahí, en mi casa era un tipo chavismo maduro. Pati Cedeño dice, con respeto. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, cuántas oportunidades nos daban para apagar la luz en la casa? Una. A la primera. A la primera. ¿Quién más? Ok. Ahora les pregunto, ¿cuántas oportunidades les dan a sus hijos para apagar la tablet, el celular, la computadora? Yo tengo un hijo que jamás me dice que no a nada, pero siempre me dice, ahorita voy. O sea, y con eso pueden pasar 3 horas. Ok, por aquí dice 350 veces. No, ¿Alguien más? lo mío es que yo, por ejemplo, digo, por decirte algo, apaga el celular. Y les digo, si yo tengo que volver a regresar a decirte que apagues el celular, me vas a oír. Entonces, como ellas no me quieren oír, apagan el celular. O por lo menos lo apagan antes de que yo entre al cuarto otra vez, ¿no? Pero generalmente es así. Digo, lo apagas porque lo apagas. Ok. Si me Muy hacen bien. caso después que me fui, no sé, pero por lo menos en el momento sí digo, es ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Aparte de las me impactaron las 350 veces por ahí que escribió alguien. Ok. A ver, Rita. ¿Ibas a comentar algo? Acá siempre es después. Nunca es en cuando uno le dice, sino después. Ok, muy bien. Bueno, yo cuando estoy molesta hacen caso inmediatamente, pero cuando estoy como entre término medio, ahora, mamá, ahora. Ok. Esto quiere decir muchísimo, por ahí dice Rita, me parece que le damos muchas oportunidades, ¿ok? Ok, ahorita vamos a seguir analizando esos puntos de vista que están compartiendo. Antes, ¿se acuerdan, por ejemplo, en nuestra alimentación? ¿Qué pasaba con las verduras cuando nos las servían? No te las querías Las comer. teníamos que comer. Ok. Había que comerse todo lo que estaba en el plato, porque nada es veneno. Ok. Comíamos lo que había. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, en mi caso no fue así. Fueron muy permisivos, o sea, mi mamá fue muy permisiva con nosotros con el tema de la comida, porque ella misma tampoco comía muchas cosas, ¿no? Entonces, como ella ya venía de ser consentida, pues a nosotros evidentemente nos consintió un montón. Pero irónicamente, cuando yo tuve a mi hija mayor, mi mamá estuvo mucho tiempo de cerca con ella y a ella sí le enseñó a comer toda la variedad de verduras. De hecho, mis hijas comen más verduras y más variedad de verduras que yo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más?
Hola, yo soy Mirza. Hola, Mi Mirza. mamá, me acabo de entrar tarde, pero mi mamá es Ninochka. Y casualmente el otro día estábamos hablando y yo le mencioné que me recordaba de una anécdota que me habían contado de que cuando yo era pequeña, tipo 5 años, me dieron porotos o algo así y yo no quería. Entonces lo que me dijeron es que, oye Mirza, cómetelos, que hay muchísimos niños en el mundo que matarían por comerse eso. Y entonces yo respondí, dije, bueno mami, dáselos a ellos porque yo no los quiero. Buenísima respuesta. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir el tema de la alimentación? Bueno, voy a hacerles una pregunta basada en la actualidad. ¿Quién de ustedes somete a votación en casa qué es lo que se va a comer? Yo. Yo Ok, también a veces pregunto, ¿qué quieren cenar? ok, muy Ay, bien. yo tengo 3 hijos y lastimosamente me toca a veces hacer 3 platillos diferentes. Ok, Y eso es, ya uno se da cuenta, más con la pandemia, uno decía, pero si no hay, no se puede salir, no esto. Y costó mucho, costó mucho. ok. Bueno, yo también tengo una hija que es súper fit y ella come su propia comida. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ahora hay un punto muy importante que necesitamos empezar a analizar y que nuestros papás sabían manejar con excelencia ese tipo de comunicación. Independientemente del chanclazo, del cinto, de obligarnos a comer ciertas cosas, hay una comunicación que ellos utilizaban y que ahora nosotros hemos dejado de utilizar. Y es importante empezar a rescatar ese valor para poder comunicarnos con ellos. Desgraciadamente estamos en una sociedad donde los adultos de hoy fuimos golpeados por los padres y ahora somos regañados o golpeados por los hijos. Entonces, es importante que empecemos a cambiar un poquito esto. Y no lo estoy haciendo como una afirmación general, sino que se da en algunos casos y que es en la mayoría realmente de los casos. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a comunicarnos con esta palabra, que sí es importante incluso empezar a elaborar afirmaciones, de comunicarnos con certeza, de tener certeza en lo que nos comunicamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitamos empezar a aprender a negociar con nuestros hijos y hay cosas que no son negociables. ¿Por qué? Porque en el tema, por ejemplo, de darles tantas oportunidades a ciertas cosas, y de verdad es que yo crecí también con el modelo de educación mucho más antiguo, porque crecí con los abuelos, no crecí con mis papás. Entonces, prácticamente mis papás se divorciaron cuando yo tenía 1 año y medio. Crecí mucho con la custodia de mi abuela y de mi abuelo, que mi abuelo, por cierto, acaba de fallecer el año pasado. Sin embargo, con mamá, con mi abuela utilizaba mucho la comunicación certera. Y es que no había negociación de ciertas cosas y que era implacable la decisión. Y de verdad es que muchas de las ocasiones tu hijo te va a hacer berrinche, te va a odiar, se va a enojar. Y nosotros eso es lo que tratamos de evitar en muchas ocasiones para comunicarnos con certeza. Si aprendemos nosotros a comunicarnos con esa certeza es darnos cuenta que hay cosas que no son negociables y que toda acción tiene una consecuencia. Muchas personas hablan del tema de los castigos. De verdad es que soy promotor de que no se utilicen los castigos, de que no se utilicen los golpes para la educación de los hijos. Sin embargo, dentro de esa certeza, sí es importante aprender a comunicar con nuestros hijos, que ellos entiendan el mensaje y de saber que hay cosas que no se van a negociar. Trasládense un poquito en la parte de que ustedes eran adolescentes también y de que estaban en esa parte de rebeldía, de parte de enojo, de parte de tantas cosas que vivíamos en ese momento y que en ocasiones nuestros papás
eran muy certeros al comunicarse con nosotros y que nosotros llegábamos a enojarnos bastante y a decir, te odio, estar enojados con ellos constantemente por distintas cosas. Sin embargo, gracias a esa comunicación certera, hoy podemos agradecer que también nuestras decisiones son firmes. Si nosotros empezamos a trabajar la comunicación con certeza, nos va a ayudar muchísimo. ¿Cómo podemos hacer esta comunicación con certeza? Uno, empezar a elaborar acuerdos con nuestros hijos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna lista de acuerdos con sus hijos? ¿Nadie? Yo los hice cuando yo estaba pequeña. Ok. Bien. ¿Alguien más ha hecho su lista de acuerdos? Yo sí también tengo una lista de acuerdos, pero no es tan formal que está escrita, ¿no? Ok. Pero sí tengo, hay acuerdos entre nosotras, definitivamente que sí. Acá O sea, también. son acuerdos no verbales, nada más. O sea, es como hechos y ya. Muy Acá bien. también. Nosotros también tenemos acuerdos. Ok, muy bien. Ahora es importante el que vamos a empezar a hacer las cosas diferentes, hacer su lista de acuerdos, sobre todo en los más pequeños. ¿Por qué? Porque hacer esta lista de acuerdos, a ellos, esta lista de acuerdos va de mutuo acuerdo, tanto madres, padres, como hijos. En algún momento sentarse y elaborar esa lista y detrás de esa lista de acuerdos hablen también de consecuencias. ¿Para qué? Para que esto les empiece a dar a ellos la responsabilidad de hacer cosas o de no hacer cosas también y que vean que esas situaciones tienen consecuencia. ¿Esto qué les va a ayudar? Definitivamente hay algo importante que los hijos necesitan aprender, que es el tema de la disciplina. Y si nosotros somos disciplinados en nuestras acciones y de saber que esas acciones van a tener una consecuencia, por supuesto que ellos van a crecer con mucho más orden en su vida. De verdad es que ahora como adultos nosotros estamos aprendiendo a tener disciplina, a tener comunicación con certeza, a aprender, porque en la comunicación con certeza no solamente va a afectar la relación con nuestros hijos, si no nos comunicamos con certeza con la pareja, con nuestros padres, con la gente que nos rodea, nos va a poder llevar a tener conflictos constantes en nuestras relaciones. Este es un tema de relaciones en general, que necesitamos aprender a hablar con certeza, pero hablar con certeza también es importante que no utilicemos la confrontación, sino más bien el poder comunicarnos amorosamente. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos el comunicarnos con certeza a través de los gritos o a través de los golpes. El te dije que no lo hicieras y hasta lo hacen por sílabas, ¿no? Te dije que no lo hicieras y con golpes. Entonces, el hablar con certeza no es eso, no tiene que ser coercitivo, no tiene que ser a través de los golpes, sino es más bien ser tajante en nuestras comunicaciones y decir también, hijo, porque te amo estoy aplicando esto para que tú entiendas de esta manera y explicárselo, hacerlo saber. Por aquí alguien más va a entrar, déjelo de admitir. ¿Listo el tema de la certeza? ¿Alguien quiere compartir? Ejemplos? ¿Puedes poner ejemplos? ¿Del comunicarnos con certeza? Sí. Ok. Ahorita te voy a platicar algo que me acaba de pasar hace un momento. Hace un momento, no, hace algunos días atrás, de una situación que tuve con una amiga. Y me escribió una letanía de todo aquello que yo no le di en nuestra relación de amistad. Pero así me hizo una relación de todo lo que... Y te estoy hablando que son cosas que no le di hace 8 años. Y que nunca, o sea, de que yo di por asentado que lo estaba haciendo bien en algún momento. Y nadie me ayudó a decir, oye, la verdad es que me estás lastimando o estás haciendo esto o no me estás diciendo las cosas tal como son. Entonces, yo asentaba por hecho que no había ningún problema entre nosotros. Entonces,
no hubo una comunicación con certeza de poder expresar lo que realmente sentimos y decirle, no como drama ni como chantaje, sino más bien decirle, hija, hijo, no me gusta que suceda esto y no quiero que vuelva a pasar porque me estás lastimando y me gustaría que no lo volvieras a hacer porque a la siguiente no te lo voy a permitir que lo hagas. Entonces, hacerlo de una manera certera, pero también amorosa. No sé si se entendió más o menos el ejemplo. Y por supuesto que dentro de esta relación donde recibí este mensaje, también le comenté y le dije, me hubiera gustado o me gustaría que a partir de este momento nosotros nos comuniquemos bien y digamos las cosas de tal manera en la cual yo pueda entender en qué estoy fallando. Porque te aprecio, porque eres mi amiga, porque te amo, porque te adoro, pero me gustaría saber qué es en lo que estoy fallando también. Y poder ser como una comunicación efectiva. No es necesario lastimar a la otra persona, no es necesario chantajearla, sino es más bien el cómo me siento es comunicarlo de manera certera. ¿Alguien? No sé si se entendió un poco el mensaje. Yo quiero comentar algo. Adelante. Mira, lo que ocurre a veces conmigo, porque voy a hablar por mí, a veces tomamos decisiones y hacemos acciones basados en nuestras carencias de infancia. Ni siquiera es la adulta la que está tomando las decisiones, sino que le damos cosas a los hijos y somos permisivos basados en nuestra historia, en nuestras carencias. De repente, a mí me hubiera gustado, por decirte algo, ir a tener un carro cuando tenía 15 años. Entonces, desde esa carencia, desde esa ilusión que a mí no me dieron, entonces yo proveo de repente a mis hijas de cosas que ellas en verdad ni siquiera, muchas veces, ni siquiera están pensando o quieren, pero uno está trabajando en base a nuestra historia, a nuestra carencia. Entonces, a mí en lo particular me ha ayudado mucho cuando yo siento ese deseo, cuando yo siento que soy muy permisiva, me pregunto, me hago la pregunta a mí misma, ¿estoy actuando desde la mamá o desde la Ninoshka niña? O sea, eso me ha pasado en muchas ocasiones, que yo a ellas les permito cosas, generalmente no, pero sí me ha pasado. O sea, sí me ha pasado repetidas veces. O sea, no es una conducta que te digo todos los días, pero sí puedo recordar episodios específicos. Pero generalmente mantengo la postura de la adulta. Una vez yo tengo una anécdota que por mi trabajo a mí me regalan boletos VIPs a eventos. Entonces venían los Jonas Brothers en aquella época y yo venía en el carro con mi hija y yo le había pedido a ella, si yo espero que esté en línea todavía, habíamos acordado que ella para ir a ese show tenía que sacar una determinada calificación y no la sacó. Se quedó, pero fue por un punto, algo así. O sea, no era mucho, era nada, la diferencia era nada. Y me llamaron por teléfono para entregarme los boletos y dije, no, ella no va. Y ella se moría, me decía, mamá, ¿cómo? Nada más me falta un punto. Y yo me mantuve firme, con una piedra en mi corazón, la verdad, me mantuve firme, pero ella lo recuerda y ella sabe que en la vida, si tú no cumples o si tú no haces lo que tienes que hacer, los resultados no van a ser lo que tú estás esperando. Yo creo que esa es una experiencia que a ella se le quedó bien guardadita porque todavía la comenta. No sé si está en trauma y drama o qué, pero de que se acuerda, se acuerda. Muchas gracias por compartir, Nino. Eso es justamente el hablar con certeza, el que hay cosas que no son negociables y que a veces se nos va a apachurrar el corazón justamente por lo que comentaba Nino hace un momento, en el que decía, es que a veces brota la niña o el niño, el que tenía la carencia, y que ojalá en algún momento tengamos también oportunidad de hacer un conversatorio para hablar de las 5 heridas, porque es importante el que aprendamos a identificar cualquier situación que nos provoca conflicto, que nos hiere, que nos lastima, hace brotar a ese pequeño, a esa pequeña de nuestra infancia y de que nos recuerda la situación o la sensación que nos llegó a pasar en algún momento.
y que muchas de esas heridas nos provocan ciertas máscaras o ciertos comportamientos, que a veces queremos ser muy duros, muy rígidos, porque hay una huella de abandono, hay una huella de rechazo, hay una herida de diferentes tipos de heridas, de abuso incluso, y que esas heridas nos vienen lastimando y que hasta cierto punto se llevan máscaras. Por eso a veces somos muy rígidos también con nuestros hijos, pero a veces somos muy flexibles para que no nos pase lo que le pasó a ese pequeñito y le dio tanto sufrimiento. Pero la buena noticia que tenemos es que también podemos aplicar lo que sí nos dieron nuestros papás positivamente y que nosotros necesitamos aprender a aplicarlo también. Les digo, va a llegar un momento en que tu hijo posiblemente te odie o esté enojado contigo en ese momento o en esa situación. Sin embargo, hay cosas que no son negociables. Y eso es lo que justamente les va a enseñar también a hacer disciplina. Los budistas, la gente que realiza mucho el tema de meditación, cuando hacen esa disciplina de hacerlo constante, de hacer hábitos, les lleva muchísimo incluso a tener paz. A mí, por ejemplo, yo era un torbellino de que estaba todo el tiempo para arriba y para abajo, bla, bla, y justamente el poder ser disciplinado en mis temas, en mis horarios, no quiere decir que caiga en la rutina. Por supuesto que me doy mis tiempos para ver Netflix, para ver la novela, para todo lo que sea, me doy ese espacio porque eso es lo que me da felicidad. El no tener rutina, pero sí tener disciplina en lo que yo estoy haciendo y definitivamente ser certeros y disciplinados es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos para que ellos sean felices. Bueno, seguimos continuando con la segunda parte prácticamente, es entender cuánto tiempo queda. Y no te estoy hablando del tema de cuánto tiempo queda de vida, ¿ok? Porque igual nos podemos morir mañana y a lo mejor el tiempo fue muy relativo, muy pequeño. Sin embargo, llega un momento en que los hijos no requieren, ellos requieren su libertad. Y llega el momento en la que van a exigir su libertad. Y literalmente nos quedan los que tienen hijos de 10 años, 13 años, 10 años, 5 años, dependiendo de la edad de tu hijo. Entonces, sí es importante que nosotros avancemos muchísimo en darnos cuenta que ellos no son nuestros y que en algún momento ellos necesitan empezar a abrir sus alas. La mayoría por eso justamente ahora los movimientos de los adolescentes están creciendo muchísimo, las aplicaciones, el TikTok, el que ellos tengan su libertad a poder ser ellos mismos. Por eso está haciendo un boom. Desgraciadamente algunas redes sociales son súper nocivas para los chavos y sin embargo hay edades en las que son correctas para poder implementarlas en ellos. Sin embargo, vuelvo nuevamente a la pregunta, ¿cuánto tiempo te queda para convivir con tu hijo antes de que él tome su propia libertad de ser él mismo? Antes de que tu hijo decida, me voy a ir a otra ciudad. Y aquí me gustaría que compartieras muchísimo, Nino, cómo sentiste en el momento en el que se fue tu hija a otro país. Bueno, mira, lo que pasa es que yo también me fui. Entonces, como yo también me fui, para mí era un proceso natural, me explico, no había ese apego, sobre todo porque cuando yo me fui, yo sí lo viví en trauma y drama. Eso era llanto cada vez que hablaba con mi mamá y también pues eran otros tiempos en donde solo había teléfono y que pues las llamadas eran carísimas y todo esto. Entonces ahora ella, de hecho, yo creo que no se perdió casi ningún evento familiar porque gracias al FaceTime y hay mucha comunicación un poco más cálida, aunque no está cerca. Pero siempre te queda esa cosita de que si se enferma no vas a estar ahí para cuidarlo, si necesita algo tampoco vas a estar para resolverlo. Y de alguna manera, pues, eso es darles libertad a los hijos. La verdad es que mi hija, la que vive fuera de Panamá, que bueno, por esto de la pandemia está ahorita aquí, pero ella es una chica
digamos que bastante familiar, muy apegada a la familia y todo esto. Y esto de vivir afuera, pues realmente ha creado para ella más expansión. Así que yo esa experiencia no la he vivido en trauma y drama, al contrario, la he vivido con la conciencia de cómo la viví yo y con la elección de quiero hacerlo diferente, desde una forma sana, desde una forma, digamos, dejándola, empujándola así casi para que abra sus alas y vuele lo más alto que pueda, siempre reiterándole mi amor incondicional, que yo voy a estar ahí, porque yo les digo a mis hijas, yo juego para tu equipo, yo siempre voy a jugar para tu equipo, pero como tu entrenadora, me toca ver, o sea, darte empuje, ¿no? Darte ese acompañamiento, buscar tu alto rendimiento, y siempre desde el amor incondicional. Así que eso de que vive afuera, pero para mí yo lo he vivido de una manera, la verdad, muy saludable. Ok, muchas gracias. A mí, compartirles rápidamente, a los 22 años salí la carrera en la universidad y mi abuela siempre ha sido muy sabia. Creo que aplicó también muchas cosas que no aplicó hasta con sus propios hijos, sin embargo conmigo, por esa intención tan fuerte, el poder educarme de la mejor manera, llegó el momento en el que yo llegué a los 22 años y me dijo, mijito, yo ya te ayudé en la universidad y ahora es momento de que busques una casa, de que busques un trabajo y de que empieces a crear tu propia vida. Y de verdad es que en ese momento me vino una revolución porque pues yo tenía mi comida cómodamente, mi cama cómodamente, todas las comodidades posibles dentro de mi casa. Sin embargo, en el momento en el que yo me cambié de casa, llegué a dormir en el piso, literalmente. Entonces, fue así como, ¿y por qué estoy aquí? Si yo tengo mi casa, pero no era mi casa en realidad, sino era la casa de la abuela. Y entendí esa parte en la cual mi abuela hizo esa acción porque era para hacerme responsable también. Y en algún momento en el que yo le hablaba y le decía, mamá, es que necesito dinero a los primeros meses, y me decía, te doy todas mis oraciones y mi bendición para que encuentres un trabajo y puedas echarle ganas. Y entonces era así como, digo, a lo mejor fue muy extremista esa parte, sin embargo, me dio a entender en el que en algún momento ella también ya no va a estar conmigo. Digo, bendito Dios, todavía la tengo. Sin embargo, en algún momento ya no va a estar conmigo y que yo necesito aprender a hacerme responsable de mi propia vida. De saber que si no me cocino, no hay comida. O si no tengo a alguien que me cocine o contrato a alguien que me cocine, no hay comida. De que si no hago limpieza, pues voy a tener la casa sucia. Entonces, eso me ayudó mucho a tener la responsabilidad de esto. Y justamente es esto, empezarlos o enseñarlos desde muy pequeños a hacerse autosuficientes y responsables. No al extremo, todo tiene un equilibrio y es importante manejar mucho ese tema del equilibrio y ver que las cuerdas en ocasiones se aflojan y a veces se tienen que apretar al máximo, casi a reventar, pero no soltar la cuerda con los hijos. ¿Alguien quiere comentar algo? Y yo quería comentar que justamente el no proceder de esa manera, el cargar a los muchachos demasiado tiempo, más allá de las edades, o sea, terminan la universidad y luego quieren una maestría y luego un doctorado y luego, entonces tú te quedas ahí manteniéndolo y cada vez se ven más familias con hijos con 30 altos que viven con los padres, no aportan en casa, se gastan todo el dinero en ellos, no contribuyen al hogar y viven como si tuvieran 18, 15, 14 años con los padres. Entonces los padres quejándose, pero igual los siguen manteniendo. Entonces hablan de los hijos que mi amorcito, mi bebé, mi niño lindo, y el niño lindo cuando vienes a ver tiene 43 años, o sea, realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? O sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestro rol. ¿Hasta cuándo vamos a cargar a los hijos? Así es. Justamente por eso la pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? Si tuviéramos la certeza de que vamos a estar durante toda su vida pudiendo ayudarlos, a estarlos cargando, a pagarles el celular, a pagar sus cuentas, en realidad
pues sí lo haríamos si tuviéramos la certeza, pero no tenemos la certeza. Y la verdad es que en algún momento, y de hecho yo tengo justamente en mi fanpage para que le busquen ahí la imagen, los hijos parásitos, que ya llega un momento en el que ellos necesitan vivir sus mismos umbrales de miedo, sus mismas situaciones, sus conflictos, para poder aprender a resolverlos. ¿Por qué? Porque tienen una vida que vivir. Ya no puedes vivir tú la vida por ellos. Entonces, llega el momento en el que se hagan responsables. Literalmente, nuestro trabajo de ser guías no termina nunca. Sin embargo, hay momentos en los que necesitamos acompañarlos, pero ya no cargarlos, como les decía hace rato. Y pues bueno, aquí tengo una sesión de preguntas para ustedes, para que podamos resolver si tienen alguna duda. Definitivamente es variado la temática que tienen cada uno. Veo que algunas son mamás de muy adultos, y sin embargo hay también de muy pequeños, entonces sí es importante que si tienen alguna duda, pues la podamos resolver. Y sí me gustaría que me invitaran nuevamente, Nino, para hablar sobre el tema de las 5 heridas en su momento, porque las 5 heridas es un tema muy profundo que trabajar. Por supuesto que sí, ese es un tema básico en el desarrollo y por supuesto que sí vas a regresar con ese tema. Mañana lo agendamos. Mañana Muy lo bien. agendamos para trabajarlo, porque la verdad es que es un tema, fíjate, es un tema básico en la comprensión de nuestra propia vida como adultos ahorita, porque regresamos al niño interior y vemos ahí donde es que están digamos que las patas flacas, que le digo yo, ¿no? Pero más allá de eso, comprender las heridas también te permite comprender qué heridas tienen tus hijos y cómo abordarlas de manera asertiva. Más allá de querer borrar algo, y tampoco con el látigo de que no lo hice bien y todo esto, más bien es poder, digamos que transformar esa herida en sanación. Así que, pues sí, por supuesto, me encanta que me lo hayas dicho porque, claro que sí, vamos a agendarlo de una vez para finales de octubre para que regreses y podamos hablar entonces de las heridas de la infancia. Muchas gracias. ¿Alguien, alguna duda? ¿Algo? Aprovechen que estamos aquí. Bueno, yo lo que sí quería comentar era de que cuando yo tuve a mi hijo tiene ahorita 18, siempre dije que lo iba a educar para la vida. Y hace unos días se acercó donde mí y me dijo que él se iba a mudar. Yo le dije, bueno, me parece perfecto, pues que te mudes y que tengas tu apartamento y que tengas tus cosas, ¿no? Tus cosas propias. Y me dijo, ¿y tú qué vas a hacer? Yo le dije, no, si no me quedo en esta casa, me voy para otra, o sea, no hay ningún problema en eso. Entonces, quizás como que no esperó esa respuesta, porque vi como que su reacción fue como que, mi mamá me dijo como que sí, ¿no? Entonces, pero igual como dice Ninoshka, yo ya a cierta edad busco un apartamento que no es lo común aquí porque debes salir casada de tu casa y todo lo demás, y mi mamá hizo una pataleta y no me habló por mucho tiempo cuando busco un apartamento, pero es como tú dices, o sea, adquieren ciertas responsabilidades que quizás dentro de las casas no lo tienen. Lo que sí quería consultarte, los acuerdos se escriben y se están, o sea, tú estás de acuerdo con lo que él pone y él está de acuerdo con lo que tú pones. Sí, prácticamente como un contrato. Un listado que necesitas hacer. Y si quieres ponerlo hasta en el refrigerador, como el refrendo de lo que acordaron ambas partes, porque sí es importante el que nosotros lo tengamos de manera constante. Eso es muy recomendable en todos los casos. Digo, obviamente cuando ya son hijos adultos, pues ya no es, digo, eso es recomendable que lo hagan con sus hijos, pero sí es recomendable hacer esa lista, y a un lado también las consecuencias. Ok, gracias. Okay, gracias a ti. ¿Alguien más? Hay una frase que
que siempre es importante, que necesitamos aplicar en esto, y creo que ya se las había comentado hace un momento, pero si la forma de amar a nuestros hijos no está funcionando, hagamos un amor diferente entre ellos, empecemos a construir diferente. Muchas personas se están quejando del tema de la pandemia, de que les crea mucho conflicto con los hijos, y yo creo que es diferente puntos de vista de cada quien, pero si lo ves desde un punto de vista positivo, obviamente hay una gran oportunidad para empezar a hacer las cosas diferentes con los hijos. Hay muchas dinámicas de las cuales podemos empezar a echar mano, de que nos lleve mucho a tener mejor comunicación con ellos, repartir las actividades, empezar a hacer las cosas diferentes. Yo creo que la pandemia nos vino a dar un botón de reset con nuestros hijos, con nuestras propias familias. Es nuevo para ellos también, es nuevo para nosotros, pero sí es importante empezar a hacer desde esa novedad de algo diferente, de una nueva normalidad, empezar a crear algo diferente con nuestros hijos. ¿Alguien más que quiera opinar o comentar? Ya que tocaste el tema de la pandemia, pues definitivamente que sí, porque yo creo que en la mayoría de los hogares la dinámica cambió completamente. Entonces es una oportunidad de oro para, si estabas muy polarizado a que ellos y si, tú hacerles todo, bueno, es la oportunidad para que cada quien se haga responsable de ciertos deberes y ciertas cosas. Así que, pues yo sí creo que al final es un gran regalo, es una forma diferente de estar viviendo ahora, pero definitivamente que sí, es un gran regalo el poder ver qué no estaba haciendo tan bien, qué no estaba creando bienestar para mí y poder corregir, ¿no? Poder, no digamos corregir, sino transformarlo en algo que sea más expansivo. Así es. Muchas gracias. Cuando dices crear amor de otra manera, ¿qué otras maneras pudieras mencionar? Sí, o sea, me refiero mucho si utilizamos lo coercitivo, porque hay muchas personas que justifican el amor que se les da a través de los golpes, por ejemplo. O te grito porque quiero que comprendas y porque te amo mucho, y entonces no está siendo funcional. Sí es importante que antes de empezar a hacer esa transformación de amor, porque recuerda que el amor, dicen por ahí, solo tiene cambios constantes. Entonces, en ese cambio sí es importante que como adultos, primero nos demos el permiso de trabajar nuestras emociones para que no sea desde nuestra carencia el que sigamos dándole ese amor y podamos darle un amor diferente. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicas? Digo, por supuesto que si en algún momento me mandan un inbox y me quieren hablar, a lo mejor no lo quieren exponer dentro del grupo y quieren hablarlo de manera privada, por supuesto que también estamos, pues esta es prácticamente mi actividad de todos los días, hablar de estos temas. Y aunque crean que los casos difíciles que puedan tener con sus hijos son únicos, es un común denominador con bastantes familias, con bastantes situaciones. Algunos papás dicen, es que nos estamos divorciando y estamos teniendo una relación difícil con nuestros hijos a través del divorcio, y en realidad es el común denominador de muchas personas también. ¿Sabes qué? Es que yo tuve muchas heridas, yo tuve muchas situaciones y ahora mi relación con mi hijo pues es pésima. Es un común denominador, hay muchas personas que pasan por esa situación, y de verdad es que, digo, no es por tratar de entender que muchas personas pasan por las mismas situaciones, pero el que se acerquen y el que puedan encontrar soluciones es importante. De verdad es que el compromiso, la misión del trabajo que estamos realizando, y estoy seguro tanto Nino como un servidor, es justamente eso, el que nosotros podamos
tener un crecimiento, un desarrollo humano, por eso se llama así, desarrollo humano, y podamos acompañar a las personas a través también de nuestro propio desarrollo humano. ¿Alguien más? Listos. Mira, antes de cerrar, me gustaría, Jesús, que por favor les repitas a las personas cómo pueden encontrarte en redes, para que te sigan, perdón, porque tienes muchísima información valiosísima para compartir con toda la audiencia. Así que si nos recuerdas cómo pueden encontrarte, cómo pueden estar en comunicación contigo, si quieres darles un correo electrónico, no sé, pero definitivamente que sí va a haber gente interesada en poder seguirte y poder continuar recibiendo esa información que tú nos has entregado. Además también, pues les quiero recordar a todos que este conversatorio lo subo mañana a YouTube y que va a estar a disposición de quien lo quiera ver. Cuando se los mande, por favor, compártanlo, porque aunque ustedes no lo crean, las personas sí están buscando formas diferentes de hacer las cosas. Y la persona que te llega a la mente para compartirle el video, esa es la que lo necesita. O sea, el universo orquesta a quién se lo tienes que mandar. Se lo envías, probablemente no lo ven el mismo día, pero en algún momento esa información va a ser valiosa para eso. Así que empezamos a seguir a nuestra intuición y expandamos nuestra vida compartiendo bienestar y compartiendo buenas noticias. Ya las malas noticias, digo, están solitas, se van. Entonces, nosotros seamos un ente multiplicador de bienestar y buena vibra. Cuéntanos, Jesús, cómo podemos localizarte. Muchas gracias. Pues en las redes sociales estoy como Jesús Buenrostro. Bendito Dios, tengo un apellido poco común. Entonces, así pegadito, Buenrostro con una sola R, me encuentran en las redes sociales, Jesús Buenrostro. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, en Twitter. Y bueno, para los chavos también estoy en TikTok. Así que ahí me pueden encontrar también. Y bueno, cualquier información, cualquier duda. De hecho, si ustedes me mandan un inbox a mi página, les puedo mandar un libro en PDF que se llama Mi hijo, mi espejo, para que lo tengan también con ustedes. ¿Quién es el autor de ese libro, tú? No, el autor de ese libro está autorizado a pasarlo en PDF. No me gusta el tema de la piratería, pero no tengo el autor en Quiero este saber momento. si es un japonés, el mismo libro que yo leí, ¿no es ese? No, esta es una autora que es mexicana. Okay. De hecho, tiene otro segundo libro que se llama Hijos Tiranos. Ok, porque hay un libro que se llama La Ley del Espejo. El autor es japonés, no recuerdo el nombre en este momento, pero también habla justamente de la relación tuya, o sea, la relación de la mamá el libro, la trama es que el niño está padeciendo un problema, pero al final, o sea, en la trama del libro te comprendes que el hijo solamente es un reflejo de la relación que ella a su vez tiene con su padre. Entonces también, si lo buscan, también está en internet y lo pueden bajar y lo pueden leer. Se llama La Ley del Espejo. Voy a buscar al autor porque la verdad que en este momento no lo recuerdo, pero es un libro excelente. Muchas gracias. Pues ya, listos. Tienes una persona aquí con la mano levantada, dice. A ver, adelante. ¿Quién era? Alguien tiene... Patti, creo que era que tiene la mano levantada. Ya la bajó. Sí, Patti preguntaba el título del libro. El libro se llama Mi hijo, mi espejo. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todas aquí. Espero que este conversatorio fue diferente y bueno, tenemos una nueva información y aprovechémosla, compartámosla. A ti, Jesús, muchísimas gracias por tu apertura, por entregar todos tus dones, todo tu talento para el beneficio de esta comunidad hermosa que ya llevamos tiempo trabajando. Y pues ya sabes, eres bienvenido en octubre. Mañana te contacto para que cuadremos la fecha a que trabajemos el tema de las heridas del alma. Panamá, mi hijo lindo y querido. Gracias. Bye. Bye.
Gracias a todas. Ay, gracias. Ay, buenas noches.